Entonces, empezamos. Bienvenidos jóvenes todos ustedes. Hoy día estamos 30 de abril del 2021. Estamos listos para poder desarrollar el presente repaso. Vamos a incidir fundamentalmente sobre los primeros temas, desde el tema de historia, la parte luego de lo que es Egipto, Mesopotamia, y por ahí de repente vamos a regresar a algunos puntos sobre la comunidad primitiva. En sí, en realidad son los primeros temas, ¿no? Inclusive tenemos por ahí alguna pregunta sobre Esparta, sobre Atenas. Entonces, son los primeros temas. Y bueno, como entenderás, al ser un repaso, el objetivo es buscar los medios para poder lograr resolver estas preguntas, pero sin que sea pues una clase normal, ¿no? Una clase pues dentro de los cánones de señalar cada uno de los puntos dentro de historia, comunidad primitiva, en fin, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Vamos entonces a desarrollar el tema del día de hoy sobre historia. Vamos a regresar a nuestros orígenes. A veces, bueno, ¿no? Es mi manera de repente de editar, pero cuando vemos estos temas de historia, no me puedo desencajar de la historia, no puedo de alguna manera tratar de entenderme sin la historia. Ayer estaba buscando algunos artículos, quiero hacer un trabajo sobre la parte de la construcción ciudadana en los últimos 20 años. No sé si es que me lo aprueben en la universidad para poder investigarlo. Espero que sí, creo que sí, creo que sí. Ya, pero es que así se aprende, pues, se aprende leyendo, investigando, ¿vio? Cada vez que leo algo, me doy cuenta que desconozco mucho. Entonces, trabajo terrorista. Estoy hablando de ciudadanía. Hablar de ciudadanía no es malo. No es malo entender al otro como a ti. Este, pero bueno, ya, ya. Entonces, entonces lo que vamos a tratar de entender es qué es la historia, ¿no? Como utilizamos en la parte introductoria, ¿no? Introductoria utilizábamos un video, ¿no? De los fabulosos Cadillac, el video Malbicho, que, bueno, no ha salido por obvias razones en la grabación. Había una parte donde decía, pues, a veces en el colegio nos enseñan simplemente a memorizar, ¿no? Ya, que poco nos enseñan de otro tipo de cosas, ¿no? Y a veces se nos ha quedado eso en el caso, pues, de la historia, ¿no? Entender que la historia simplemente es memorizar, simplemente es tomar un nombre. Y no, la historia no es eso, pues, ¿no? La historia, más allá de cómo se cataloga de repente en San Marcos o en el caso de la Universidad, la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Te estoy hablando de aquellas que tienen escuela de historia, ¿no? Aquí en el Perú, ¿ya? No te estoy hablando de la César Vallejo, de la Telesub, ¿no? Ah, no, la Telesub no es universidad, disculpa. Ya. Entonces, ahí, ¿no? Se cataloga entre ciencia y disciplina. La cuestión es que estamos hablando de un conocimiento que busca ser lo más objetivo posible. Si bien es cierto, el concepto de objetividad ha sido muchas veces cuestionado en el caso de las ciencias sociales. El problema es que se ha tratado de entender a la objetividad como algo al 100%. Si quiero ponerlo en términos filosóficos, es como tratar de llegar pues a una verdad nouménica, y en las ciencias sociales no vamos a llegar a verdades nouménicas, en las ciencias sociales vamos a llegar a verdades fenoménicas, ¿no? Nunca vamos a conocer la verdad, ni siquiera tú que vas a ser abogado, por ejemplo, vas a poder señalar cuál es la verdad real, ¿no? La verdad real simplemente queda ahí. Lo que queda en un juicio es algo que se llama la verdad procesal. ¿Y qué es la verdad procesal? Es aquello que tú vas a poder demostrar a través de tus pruebas, a través de alguna manera de tus argumentos. Entonces, tienes un conjunto de herramientas en el derecho que te van a permitir llegar a esa verdad, pero jamás llegarás a la verdad real, ¿no? Profe, ¿por qué? Porque ahí está la comparación kantiana
sobre fenómeno y noumeno. ¿Ok? Entonces, en el caso de la historia, si nosotros queremos hablar de la objetividad también tiene esas mismas características, ¿no? Entonces, entender a la historia como las matemáticas, como la física, la química, es inadecuado, ¿no? Esto no es un teorema, esto no es una ecuación, una inecuación en la cual vas a establecer, ¿no? X vale tanto, Y vale tanto, entonces el producto va a ser tal. No es así. ¿Ya? Entonces es mucho más complejo y es complejo porque la sociedad va en movimiento constante, se mueve en un tiempo y espacio determinado. ¿Ya? Si nosotros retrocedemos un poco de repente el tiempo y regresamos hace unos, a ver cuánto será, hace 6 meses atrás, ¿no? Hace 6 meses atrás, ¿no? Entonces, mira, ni siquiera es mucho, ¿eh? 6 meses simplemente atrás, yo no vería, pues, de repente en las redes sociales a la gente, pues, ahí, ¿no? Espantándose, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien, ¿no? Se atienda en una clínica? O sea, si es que tu profe mañana sale con su polo en Mariate y va a un KFC, lo botan. Algo así de encrespado está la sociedad. Y claro, estamos en un contexto electoral, ¿no? Entonces es una coyuntura, es un momento, es un tiempo, este, el día de hoy. Pero hace 6 meses atrás no habría pues mayor problema, ¿no? Ya, total, toda persona es libre, ¿no? Entonces, para que entiendas que, mira, han pasado solamente 6 meses y en 6 meses o en 3 meses inclusive las cosas se han ido agudizando. Y ahí le doy la razón al profesor Nelson Manrique, que en su texto sobre las guerrillas campesinas en la guerra con Chile, él señala que hay que diferenciar dos cosas. Uno, el tiempo histórico y dos, el tiempo cronológico. A veces el tiempo cronológico no va de la misma manera que un tiempo histórico. ¿Por qué, profe? Porque el tiempo histórico podría acelerarse, ¿ya? Se podría acelerar. ¿Y cuándo se acelera? Cuando tenemos este tipo de coyunturas, en las cuales de alguna manera vemos a la gente tensa, la gente de repente, no sé, tomando como una trinchera las redes sociales, ¿no? Ahí, es realmente, pues aquí, ¿no? La Segunda Guerra Mundial queda chico a lo que ocurre por ahí. Pero bueno, entonces eso es la historia. Entonces somos una sociedad tan compleja que realmente tratar de conocerla como las matemáticas, imposible. ¿Ya? Imposible. La sociedad cambia en el espacio, claro, la sociedad también cambia en el espacio. La percepción acerca si las cosas están bien o están mal no es la misma pues en provincias que en el caso de Lima. Y cuando hablo de provincias, te estoy aquí dentro de provincias también habría que dividir entre lo que es la capital de una provincia y lo que son las zonas aledañas. Es lo mismo que en el caso de Lima, ¿no? O sea, aquellos que dicen, ¿no? Que en Lima toda la gente es de plata, no es cierto, ¿no? O sea, eh, tu, tu compañero vive en Canto Grande, en Caraballo, si tuviera suficiente dinero no estaría ni siquiera postulando a una nacional, ¿no? Profe, ya, ya pues suélteme, bebé, yo no he hecho nada. Entonces, por eso te decía, ¿no? La sociedad no solamente cambia en el tiempo, también hay que entender cambiar el espacio, ¿no? Estamos en un mismo año, 2021, pero también hay enfoques diferentes o percepciones diferentes de cómo entender el contexto, ¿no? Entonces, profe, esto nos lleva a otros conceptos como son coyuntura y estructura, ¿no? Entonces yo te hablaba de una coyuntura. ¿La coyuntura qué es? La coyuntura es un tiempo corto de gran repercusión. Pero como dice aquí la palabra, puede o no cambiar una estructura. Cuando dice puede, quiere decir que en algunos casos cambia la estructura. El caso más eh, icónico es la toma de la Bastilla, que va a dar inicio al proceso de la Revolución Francesa. ¿Ya? Pero hay otros hechos que, por ejemplo, no lo cambiaron, ¿no? Por ejemplo, el año 2000, ¿ya? El año 2000, un conjunto de estudiantes y trabajadores salieron a las calles para sacar del gobierno a un señor que se llamó Alberto Kenya Fujimori. Una vez que cae el régimen del Fujimorato, inmediatamente pues la gente creyó que el Perú había cambiado. Han pasado 20 años, 21 años de aquel suceso
y pasado 21 años la estructura no ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿ha habido, profe, de alguna manera notorias mejoras? Sí. Yo como siempre les digo, uno de los grandes problemas en la historia es a veces entender que las cosas son buenas y malas, y no es cierto, ¿ya? Y no es cierto, ¿no? Profe, ¿podríamos sacar cuestiones positivas del gobierno del régimen de Fujimori? Claro, de hecho, pregúntale a tu papá, ¿no? O sea, alguno de ustedes, por ejemplo, sus padres, gracias a todo lo que va a hacer en su gobierno, le permitió poder construir su casa, le permitió a algunos tener acceso al agua potable, le permitió tener acceso a la electricidad, ¿qué más? Que por lo menos llega, ¿no? Llegar a la pista a tu barrio. Es un avance, ¿ya? Tener un título de propiedad, ¿no? A través de COFOPRI y el proceso aquí de, eh, podemos decirle, del saneamiento urbano y en fin, ¿no? Y en este caso del saneamiento legal de tu propiedad. Entonces, sí hay avances, pero uno no quita lo otro, ¿no? O sea, también no hubieron problemas, hubieron delitos. Si no, Fujimori no estuviese pues en la cárcel, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? Un hecho coyuntural que es un hecho de gran repercusión, ¿ya? Un hecho de gran repercusión. ¿Puede o no puede cambiar la estructura? ¿Ya? Entonces, algunos jóvenes entendieron que habían hecho mucho, pero no habían cambiado cuestiones estructurales. Y lamentablemente en el Perú, pase o no, ya siente que se siente en el 28 de julio, ¿cómo se llama? En el sillón presidencial, lamentablemente en el Perú, mucho no va a cambiar. ¿Ya? Te soy sincero, ahorita la gente se fanatiza y dice, mucho no va a cambiar. Y no va a cambiar, profe, ¿por qué? No va a cambiar porque lamentablemente aquellos que han podido acceder a un poco, a una pizca de educación, en este momento han sacado lo peor que existe, que puede existir en una sociedad desde racismo, discriminación y varias cosas. Eso nos dice algo en la historia. Eso nos dice que lamentablemente somos un país en el cual este, lamentablemente somos un país en el cual eh, no hay una formación ciudadana consolidada, no hay el respeto por el otro consolidado, no hay esa tolerancia sobre el otro consolidado y peor, no nos reconocemos a nosotros mismos. Ese tipo de cosas es problemático, ¿por qué? Porque realmente, ya, así tú quieras llevar a cabo la mejor, aquí, ¿no? Es como si tú tuvieras pues, no sé, una fábrica que quiere empezar, quiere dar el gran impulso y te traes una de las máquinas últimas de Alemania, pero tienes un trabajador que, que le dices que haga algo y lo único que sabe es subir una palanca o bajar una palanca y con eso no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, son problemas a entender en primer lugar el contexto histórico, ¿no? A entender la coyuntura y entender la estructura. La estructura es esa larga duración. Somos un país racista, discriminador, somos un país, lamentablemente, donde educación no va de la mano de formación académica. ¿Ya? Lamentablemente, ¿no? Entonces, que tú tengas un título de doctor o un título de magíster o simplemente hayas pasado por una universidad, no te vuelve educado. La educación no se obtiene ahí, ¿ok? Entonces, tiene que ver con mayores cosas, ¿no? Entonces, eso es lo estructural es el largo tiempo, ¿ya? Lo coyuntural, profe, aquello que podría acelerar las cosas, aquello que podría de alguna manera cambiar, ¿ya? Entonces, más que nada eso. Y así lo entendemos la historia. Profe, que en la universidad voy a ver ese tipo de cosas, claro. Por eso te decía, ¿no? Algunos creen que hacer historia es referirse solamente a Manco Cápac, es referirse de repente, no sé, qué es lo que hizo Cápac Yupanqui, de repente, no sé, el joven se ve estudiando quiénes eran los familiares de don José de San Martín. Y algunos se quedan en eso, entender que la historia simplemente es un conocimiento que te brinda datos y no es eso, eso no es historia. Eso se llama memorismo, si quieres hacer eso, termina pues en el, aquí en el precio de la historia, no sé pues, ¿no? Prepárate para eso. Ya, profe. Este, entonces es eso. Ahora, ¿por qué es importante la historia? Porque nos ayuda a conocer el presente en base al pasado y proyectar el futuro. O sea, yo quiero saber por qué estamos así. ¿Por qué, no? Lamentablemente,
somos disculpen la palabra, pero somos vómito de sociedad a veces. Y bueno, habría que buscar en el pasado, ¿no? Habría que rebuscar un poco cómo nos hemos estructurado y bueno, en base a ello proyectar el futuro. Y proyectar el futuro es entender qué queremos nosotros hacia adelante. No te digo, ya, metidos aquí en política, eso es una cuestión muy personal. Te digo qué es lo que tú quieres hacia adelante, cómo quieres que esté tu familia, cómo quieres que de alguna manera esté tu país. Entonces hay que proyectar el futuro. ¿Qué es lo que quieres, no? Profe, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, quiero ser de repente filósofo, quiero ser historiador. Este, y eso en qué contribuye, por lo menos en tu formación, por lo menos en tu familia, ¿ya? Entonces es ello, ¿no? Y bueno, en la proyección al futuro, en el caso de la historia lo que busca es de alguna manera entender qué es lo que puede pasar y en ese escenario de alguna manera señalar esas posibilidades. Yo la quiero a ella, dice, pero ella no. Ya. Entonces, profe, ya suave, profe. Entonces, hablemos ahora de las fuentes, ¿no? De las fuentes de la historia. Cuando hablamos de la fuente de la historia, hablamos de todo material, todo vestigio, ya material o inmaterial, que nos permite conocer, ¿no? Un determinado hecho histórico. Existen tres tipos de fuentes: las fuentes escritas, las fuentes orales, las fuentes materiales, pero también le podríamos sumar lo etnológico, que tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, y las audiovisuales, que tiene que ver con toda información en audio y video que se ha podido obtener a través de determinados soportes. En el caso de las llamadas ciencias auxiliares, ¿qué son, profe, las ciencias auxiliares? Las ciencias auxiliares son todas aquellas que me permiten, ¿ya? Todas aquellas ciencias sociales que me permiten ayudarme de ellas, pero también ayudarlas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propio objeto de estudio, cada uno tiene su propio método de estudio. La historia ayuda a la geografía, claro, ¿ya? La historia ayuda a la geografía. Profe, en base a que, por ejemplo, alguien que está tratando de estudiar un determinado, no sé, una determinada región como tal, necesita saber cuáles fueron los primeros pueblos, necesita saber de alguna manera cómo estaba estructurado, ¿no? O cuál es el pasado de esa región. Lo que pasa es que algunos creen que la geografía solamente estudia pajaritos, estudia arbolitos por ahí, un río por allá, ¿no? Y por eso a veces hay ese desdén de, no, ¿cómo va a ser un gran conocimiento? No, es que eso no solamente es la geografía, ¿no? Entonces, y profe, ¿y la geografía cómo puede ayudar a la historia? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, analizar la historia a partir, no sé, de las corrientes libertadoras, ustedes que lo han visto en el caso de Historia del Perú, entonces, ¿por qué, no? En su momento le es tan fácil a San Martín poder ingresar a Lima, ¿ya? ¿Cómo estableció así su estrategia? ¿Por qué no fue de la misma manera llevar a cabo la captura del Cusco, donde la Serna estableció su cuartel general? Entonces, habría que buscar pues en las condiciones geográficas que no van a ser determinantes, pero que me van a ayudar a entender el proceso histórico. Entonces, esa es la relación entre las ciencias auxiliares. En cambio, en el caso de las disciplinas auxiliares es diferente. En el caso de las disciplinas auxiliares, ¿qué es lo que tengo aquí? La disciplina auxiliar de la historia es un estudio erudito, es un estudio particular que me va a ayudar a verificar, ¿ya? Dicha información que me permita reconstruir la historia. La paleografía, descifrar escritura antigua, la numismática, el estudio de las monedas, la heráldica, el estudio de escudos, blasones, y así, ¿ya? Y así las diferentes disciplinas de la historia. Acerca de cómo dividir la historia. Bueno, lo clásico que nos ha venido en el examen de admisión es la visión tradicional, ¿no? Profe, y la visión científica, materialista, dialéctica, profe, un poco más, y esto es Pedro Castillo. Te soy sincero, nunca nos ha venido en el examen de admisión, ¿ya? No, que yo haya revisado, no, no ha venido. ¿Ya? ¿El problema cuál es? El problema es que tú tienes a veces algunos libros de academia
en las cuales, ¿no? Le dicen periodización científica de la historia y lo resaltan así. Eh, y también pues, ¿no? O sea, ya te mandas de un lado al otro lado, ¿no? Entonces, un lado es, esto no existe, no sirve. Y el otro lado, esto es lo único que existe. Entonces, es lamentable, pero a veces algunos profesores de historia llegan a este tipo de argumentos, los cuales no son dables, ¿ya? Los cuales no son dables. Me parece que a cada uno hay que llamarle por su nombre y entender que esta periodización tradicional, a su modo, quiera o no, es también científica. Es científica. ¿Por qué, profe? Porque está bajo los parámetros del siglo XVIII, XIX, en la cual se busca una historia que tenga un rigor de investigación. Ahora, que lamentablemente esto tenga un carácter mucho más eurocéntrico, que lamentablemente esto se encargue o que tenga un fin mucho más memorístico y todo ello, pero sentó las bases de la historia como ciencia, pues. Prácticamente lo que tú llamas la historia positivista, que va a empaparse un poco de lo que ha dejado Keller y todo Aquino y otros investigadores, lo que quiso fue hacer una historia ciencia. No, profe, ciencia solamente lo que dejó de Mar. Ya ves, ahí tienes problemas. ¿Ya? ¿Y sabes de quién son esos problemas? Como siempre lo digo, el problema es de aquellos que se creen marxistas y nunca han leído a Marx. O por lo menos, si lo han leído, nunca lo entendieron. No, profe, ¿cómo va a decir eso? Ahora está yendo al otro lado, está atacando, seguro que es neoliberal. No, simplemente es tener una visión más clara, ¿no? Entonces, sacar un poco esta subjetividad y buscar entender a la historia como bajo sus parámetros, bajo su rigor científico, ¿ok? O su rigor por lo menos, ¿no? Entonces, la presión de la historia en la visión tradicional sí tiene un carácter eurocéntrico. ¿Por qué? Porque la historia se entiende como una historia vista desde Europa, ¿no? Europa es en base a la columna vertebral que vamos a entender la historia y todos aquellos acontecimientos que de alguna manera eh, todos aquellos acontecimientos que tienen que ver con Europa o que tienen algún tipo de impacto en la historia de Europa, entonces es considerado como prácticamente la columna vertebral de cómo dividir la historia. De ahí que cuando se hable de el inicio de la historia, se señale la invención de la escritura hasta la caída de Roma, esta es la edad antigua, luego viene la Edad Media hasta la toma de Constantinopla o para otros hasta el descubrimiento de América, luego viene la Edad Moderna hasta la Revolución Francesa, pero este autor, que se llama Cristóbal Keller, Keller solamente se quedó aquí, se quedó en edad moderna. Lo de edad contemporánea es un agregado de un señor que se llama Butinsa. ¿Ya? Butinsa le agrega esto de edad contemporánea y es de alguna manera hasta ahí, hasta donde nos hemos quedado, ¿no? Por ahí alguien puede decir, profe, pero ¿y qué viene más en la historia? La historia como tal seguirá avanzando, ¿no? De repente, ¿no? Más adelante, en algún momento, habrá un hecho de gran impacto que lo cambie todo, ¿no? Profe, yo estaré de repente ahí, de repente, profe, el COVID de repente, un antes y un después del COVID, puede ser de repente, profe, y lo veré, puede ser también, ¿no? Profe, que también puede ser que no lo vea, también puede ser que no lo veas, ¿no? Porque voy a desaparecer, sí, porque todos somos mortales, ¿no? O sea, nadie va a vivir para siempre. No hable así, profe. Ya, regresa mi, mi momento emo, profe. Ya, tranquilo, ya. Ya, guarda tu polvo de Pandax. Ya. Entonces, ahí está, ¿no? La edad contemporánea. Profe, y luego, lo que tenemos es la otra periodización, la periodización marxista. Eh, hay dos autores, un señor que se llama Cardoso y Pérez Brignoldi, uno de los mejores libros que me ha tocado leer sobre teoría de la historia. Es un libro pequeño, debe tener 760 páginas, algo así, ¿no? No tiene más. Y Pérez Brignoldi y Ciro Cardoso, ¿ya? Señalan que cuando hablamos de esta producción marxista, esta también trató de llevar a cabo una suerte de historia total, trató de buscar una suerte de englobar a todo el mundo, hacer una historia mundo, frente a una visión de repente tradicional.
donde todo se quedaba en una visión eurocéntrica hacia el siglo XIX. El objetivo es poder plasmar una historia mayor, en la cual prácticamente en base a las relaciones económicas sociales, entender el desenvolvimiento de la historia. Pero más bien ya solamente dejaron algo general, ¿ya? ¿No? Entonces, no es que sean dioses o algo así, ¿no? Dejaron algo general. ¿Dónde se va a completar esto? Esto se va a completar en la Unión Soviética, ¿ya? Durante el régimen staliniano, entonces se va a establecer esto. Y esto es lo que vas a encontrar, lamentablemente, en los manuales de economía política de la Unión Soviética, ¿no? ¿Ya? Y es también muy lamentable que, que con estos textos de la década del 70, del 80, ¿ya? Alguien crea que esto es su Biblia, pues, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que con esto quiere hacer pues un libro de historia, ¿no? Ya, profe, ya suave, profe, ya ve, ese es ser capitalista, seguro que usted no cree en esto. No te digo eso, sino simplemente es que hay que decir las cosas como son. Entonces, basado en ello, ¿ya? Basado en ello, vamos a nuestras preguntas, ¿ya? ¿Está bien? Ujú. Profe, ha sido malo, profe. No, no, ya, ya, herejía, dice, ¿no? Herejía, se quiere tumbar a Marx. No, es que, no, ya, facho. Uno, ya por eso siempre les he dicho, ¿no? Tu profe nunca le ha caído bien a los dos extremos, ¿ya? Al extrema derecha y a la extrema izquierda, tu profe es malo, es un hereje. Pero me gusta así, pues me gusta ser, pensar por mí mismo, ¿no? No, nadie me va a parametrar, ¿no? Ni mi esposa me controla, voy a controlar a nadie. Uno, el arqueólogo Walter Alba realizó una investigación de campo, ya, Walter Alba, el descubridor del señor Zipán, ¿no? Mediante la cual se analizaron los restos encontrados en la Huaca Brujo, ya, señor Zipán. Junto a los restos del señor Zipán se encontraron tejidos, cerámicas, huesos, alimentos, ya, listo. ¿Qué disciplinas se utilizan para analizar los restos materiales ya mencionados? Ya. ¿Qué se podría utilizar? A ver, pero dice, mira lo que dice que se ha encontrado. Junto a los restos del señor Zipán, restos humanos, se encontraron tejidos, cerámica, huesos y alimentos. Estamos hablando de estos restos arqueológicos, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué disciplinas? Paleografía. ¿Paleografía se puede utilizar aquí o no? ¿Se puede utilizar paleografía? No, ¿Sí o no? Vamos, dime. ¿Se puede o no se puede utilizar paleografía? Vamos, dime. Vamos. Paleografía, estudio de escritura antigua. ¿Se ha encontrado el testamento del señor Zipán? Discúlpeme, tu profe. Y una de las cosas que siempre me han dicho es, profe, usted habla y se ríe, así no es, usted se está burlando. Eh, Soy así, lamentablemente, ya, pero no trato de no burlarme, sino trato de entender el tema. Entonces, pero ya descartado, profe, ya listo, ya descartado, ya fue. Ya. Diplomática, o sea, verificar un documento si es real, si es verdadero o falso. Tampoco, ¿no? Iconografía. En la cerámica, dibujos, puede ser. ¿Y qué es la estatigrafía? ¿Qué podría ser la estatigrafía? ¿Ah? A ver, por aquí. Vamos a ver. Estatigrafía. Ujú. Ahí está. Acá estás. Mira por aquí. ¿Qué es eso de la estatigrafía, profe? Mira por acá. ¿Recuerdas a tu profe de geografía? Te decía que habían estratos. ¿Recuerdas o no? Profe, ¿y esto qué es? Pinedo 3, Pinedo 2, Pinedo 1. Ah, profe, cuando hago una excavación,
la parte más profunda se entiende que es la parte más antigua. Entonces, lo menos profundo es lo menos antiguo. Esto me ayuda en la datación de un resto arqueológico. ¿Y esta es una disciplina? Sí. ¿De la historia directamente? No. Entonces, ¿de quién, profe? De la arqueología. Profe, pero está mal, pues. Dice, ¿qué disciplinas se utilizaron para analizar estos restos materiales? ¿No te he dicho? ¿Dice disciplina de la historia? Profe, pero se entiende disciplinas a nivel general. Exacto. Entonces, es iconografía y estratigrafía. Y, profe, ¿la iconografía? ¿Cómo es eso? Iconografía. Mochica. Moche. Acá está. Profe, ¿y eso lo puede encontrar en sus huequitos? Sí. ¿Y puede encontrar ahí su cosmovisión? Exacto. Ese es el mundo moche. Profe, ¿verdad, no? ¿Ves? ¿Ya? ¿Ves? Entonces, clave, casa, pues. Ahí no hay otra, ¿no? Entonces, ahí está. Uy, simplemente lo subrayé. No, aquí. Listo. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Ya. 2 dice, el conocimiento especializado que auxilia a la historia y se dedica a analizar e interpretar inscripciones. Ya, pues ya está, ya está. Inscripciones realizadas en restos materiales denominados. Yo te dije, ¿no? Si te dice inscripciones, ya de frente, ya no tienes mayor problema, ya. En ese momento reacciona como aquel que pone su cartel luminoso en San Isidro. De frente, cuadricúlate. ¿Ya? Si te dicen epigrafía, de frente, dice, no, eso tiene que ver con qué, tiene que ver con piedras, de frente, listo. Inscripciones, ahí está. Ya, profe, ya, suave, profe. Yo no sé, está siendo grabado, yo. Ya, a partir del 28 de julio no va a tener chamba. Normal, ¿no? Habrá que seguir leyendo, ¿no? Ya. Yo me imagino, ¿no? Esa podría ser mi vida. Terminar leyendo, investigando. Bacán. 3. Cristóbal Keller dividió la historia en edades. Ya, ahí está Keller. Él divide. Pero recuerda 3 edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna. Hasta ahí se quedó. Esta forma de purificación reflejaría un trasfondo eurocéntrico. Sí, Europa el centro de la historia. Este modelo se difunde y se impone con el respaldo del positivismo histórico. Por eso decía, ¿no? Decía, el positivismo histórico lo que hace es tomar los aportes de Keller. Profe, ¿me está diciendo que Keller es anterior? Claro, Keller es del siglo XVIII. Y el positivismo histórico tiene que ver con fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. ¿Qué? Claro, es una escuela. ¿Cuál es el planteamiento de la historia positivista? Ahora me preguntas sobre la historia positivista. Bueno, esa historia positivista te dice 2 cosas, ¿no? Si el documento lo dice, es cierto. ¿Por qué, profe? Porque dice que todo nace a partir del documento. Por eso que ellos respaldan esta visión de que la historia se inicia con la escritura. Un pueblo sin escritura no puede reconstruir su historia. Segundo, la pregunta es, ¿de qué vamos a encontrar más documentos? A ver, pasan de aquí 200 años. ¿Ya? ¿De quién vas a encontrar mayores documentos? De un señor que se llama, vamos a poner, Mario Vargas Llosa, o de alguien que se llama Edwin Huancawari. De hecho, ¿no? Mario Vargas Llosa. Entonces, la historia podría reconstruirla así, ¿no? La historia es la historia de los grandes personajes. O sea, son los grandes personajes los que hacen la historia. ¿Cómo te vas a fijar? Pues, ¿no? El otro
con la justa dictado aquí en academia. Este, y esa es la visión positivista. ¿Por qué? Porque está utilizando donde encuentro la mayor documentación. ¿Ya? Yo lo recordaré, profe. Entonces, esa es una visión, ¿no? Profe, entonces, beso. ¿Ya? ¿Le duele, creo? No, no me duele. Estoy tranquilo. ¿Ya? A esta edad ya los avatares de la vida ya me han curtido. ¿Ya? Este, ¿cómo dice? Estoy como en la época de Diógenes, ¿no? Vía natural, tranquilo. ¿Ya? Falta mi barril. ¿Ya? 3 entonces, beso. 4. El hombre como producto de la evolución. Ah, ya. Ahora me está hablando sobre el proceso de la evolución. Pero no tenemos alguna otra pregunta sobre historia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Antes. Sí, la pregunta número 12. Vamos a la pregunta 12. Hay fuentes primarias y secundarias. ¿Ya? ¿Recuerdas? ¿Qué es una fuente primaria? ¿Qué sería una fuente primaria? Aquella información que ha nacido, que está, como diría, ¿no? Está en estado puro, recién están haciendo. Por ejemplo, un documento, un oficio, ¿ya? Un testamento, ¿ya? Imagínate, ¿no? Imagina tu papá en su testamento. Yo desheredo a mi hijo y reconozco a mi hijo que está enfrente, ¿ya? Que de cariño le digo Luchito, ¿no? Que, ¿no? Todos lo conocen como mi vecino, pero en realidad es mi hijo y a él le dejo todo, los bienes, la casa, el dinero, ¿ya? Ese documento como tal es un testamento. Ese testamento es una fuente primaria. Ya, profe. ¿Cómo sabe, profe? Pero ahí está. El documento es una fuente primaria. Tu profe empieza a hacer un estudio, ¿ya? Hace un estudio, una investigación acerca de, de los problemas familiares, ¿ya? En relación a la herencia entre los años 2020 y 2021. Y utilizo ese documento, ese testamento. Estoy utilizando una fuente primaria. La pregunta, el artículo que yo he escrito y que puede ser utilizado por otro, mi artículo sigue siendo fuente primaria. Mi artículo para otro seguirá siendo fuente primaria. ¿Sí o no? Recién lo he escrito, ¿eh? No, Recién está calientito, recién ha salido. No. ¿Y por qué no puede ser fuente primaria si recién lo acabo de escribir? Porque para poder hacer proceso de investigación han necesitado ¿qué cosa? Fuentes primarias. Entonces la fuente secundaria está hecha a partir de fuentes primarias. ¿Se entendió? Un libro frente a un testamento. ¿Sí? Una crónica frente a un libro. Ahí también entra, algunos entran en crisis. No entiendo, profe, ¿cómo una crónica puede ser una fuente secundaria? Si una crónica puede tener hasta 8 tomos, por ejemplo, profe, y es grueso, tiene una gran cantidad aquí de escritos, ¿no? Aquí, no sé, tal, ¿no? Pedro Ciese León dejó esta información tal y lo dejó en 3, 4 tomos. Para ser fuente primaria, lo que se evalúa es la cantidad de hojas. ¿Eso es lo que se evalúa? No, pues lo que se evalúa, ¿qué cosa es? La esencia, cómo nació. Y la crónica como tal es una fuente primaria, ¿por qué? ¿No? Ese español, estoy hablando de una crónica de la época, aquí de la época colonial, ese español que llegó, entonces escuchó, vio, recorrió los diferentes lugares y en base a lo que vio y escuchó, entonces escribió. Entonces su fuente es una fuente primaria. Lo mismo que ocurría, por ejemplo, con las visitas. ¿Qué eran esas visitas, profe? Las visitas,
la corona española enviaba gente, ¿ya? La corona española enviaba gente a estos territorios con el objetivo de fiscalizar qué estaban haciendo las autoridades virreinales. Y en esa fiscalización de qué estaban haciendo las autoridades virreinales, estos llamados visitadores elaboraban un documento llamado la visita. Ese documento es una fuente primaria. Ya, listo. Entonces vamos a la pregunta 12. Hay fuentes primarias y secundarias. Las primarias son testimonios dejados por el protagonista o grupos que son estudiados. Las secundarias son aquellos testimonios producidos posterior al evento, procesos o hechos estudiados. ¿Cuáles son las fuentes primarias que nos permiten conocer? Fuentes primarias, nos pregunta. ¿Qué nos permiten conocer la etapa final de la sociedad incaica? A ver, crónica, sí. Tesis, el problema es que la tesis, no, pues. Fuente secundaria. Monografías, peor todavía. Memorias, bueno, memorias, yo pasé por esto, tal, tal. Pero ¿habrá alguna memoria de algún inca? ¿Sí? Yo Pachacute, cuando derroté a los chancas. A ver, escribe, amarra bien esas cuerditas, ese equipo, por favor. No, no, ya. Testamentos, ¿sí? El testamento de Atahualpa. No, ya digo, de qué dijo monografía perdió también. Testimonios de viajeros, puede ser. Pero viajeros que hayan llegado en esa época, bueno, vamos. Visitas, ya la visita puede ser. Monografía, no secundaria, ya perdió. Entonces, profe, testamentos, ya, testamentos. Mm, ¿Podría haber un testamento? A ver. Bueno, de repente, no sé, estamos hablando de algunos nobles incas que me van a relatar qué es lo que ocurrió pues aquí en la etapa final del imperio. ¿Para qué? Para poder dejar sus propiedades, sus bienes. Pero no es el testamento de Pachacútec, sino estamos hablando de aquellos nobles, ¿ya? Por ejemplo, aquellos que están presentes durante la resistencia de los incas de Vilcabamba. Puede ser. Visitas, bueno, la visita sí, ¿no? El documento. Y la crónica, de hecho. Los tres son fuentes primarias, sí, los tres son fuentes primarias. Dedo, listo. Ahí está. Hasta ahí, ¿se ha entendido? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ya, listo, ¿no? Profe, me he reído, profe rojo. No, naranja, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué tiene? Ya. Este, ahora, vamos a el proceso de la comunidad primitiva, ¿ya? A ver. Entonces, bueno, vamos rápido, ¿no? Vamos, rápido a la comunidad primitiva porque se nos va a ir el tiempo. Pero bueno, el tema de historia es interesante porque toma otras temáticas dentro de la historia universal. Bueno, ¿la comunidad primitiva qué es? Son los primeros pasos del desarrollo de la humanidad. ¿Está bien? ¿Ya? Son los primeros pasos del desarrollo de la humanidad. En este contexto, el hombre va a tener que enfrentar el paso del llamado Pleistoceno hacia el Holoceno. Profe, pero no, pues usted tiene que decir hombre y mujer, profe. Tiene que ser inclusive, ¿ya? Ya no diga ellos ni ellas, diga ellas, ya, ellas. Ya, 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 listo. No, yo te digo realmente, ¿eh? Realmente hay que buscar ser, hay que de alguna manera en la historia darle este carácter importante a la mujer, ¿ya? Hay que rescatar a la mujer, porque no solamente el varón ha hecho la historia, ¿ya? Entonces es eso, pero en realidad, este, no te puedes quedar simplemente en un formalismo, no te puedes quedar simplemente en una cuestión de forma.
Me parece que de la cuestión de el respeto a la mujer va bajo una cuestión de entender de que ella es tan igual que nosotros no somos más ni tampoco somos menos. Ese es el otro extremo, ¿ya? Hubo una época entonces en el cual el machismo hacía que el varón por encima de la mujer. Pero no vas a pasar al otro lado. Ah, no, profe, de ahora en adelante la mujer por encima del varón. Mm, Nuevamente, como en la política y todo, tú no puedes pasar extremos. Los extremos son malos. Los extremos lo único que hacen es expresar un grado de, hasta cierto punto, ignorancia entre nosotros. Todos ignoramos algo siempre, pero no puede ser tan básico, ¿ya? Eh, y bueno, aquellos que quieran tener otra posición normal, se respeta, tolerancia ante todo, tolerancia. Pero bueno, bajo los términos aquí de historia, yo cuando te digo hombre, te soy sincero, no es atentar contra alguien, contra un sexo en especial, simplemente señalar, para mí hombre, en esta época estamos hablando de masculino y femenino, ¿ya? Nada más, ¿ya? Lo demás lo tolero, no hay problema. Entonces, cuando te hablo aquí del hombre, ¿ya? Del hombre como tal, entonces, en este proceso evolutivo, ¿ya? En este proceso evolutivo, entonces el hombre ha tenido que pasar por una economía de subsistencia, una economía de adaptación, una economía productora, y el hombre ha ido no solamente acomodándose al medio, sino que también ha ido transformando el medio. O sea, ¿qué hace el hombre que no hacen los animales? Hace trabajo. Ahora, profe, esto dice 2 millones antes, 2 millones de años antes de nuestra era. Y podría ser, profe, 2 millones antes de Cristo. Claro, también, profe, pero debería ponerle pues 2 millones años antes de Cristo, porque de esa manera es mucho mejor para todos nosotros y además eso nos hace ser cristianos, pues. No, no, no tiene nada que ver. No, profe, pero es así, pues. Si Cristo nació en el año cero, ¿así? Claro, ve, profe, Cristo nace en el año cero. Entonces, ¿por qué celebras 25 de diciembre? ¿Por qué no lo celebras en 1 de enero? Año Nuevo y Navidad al mismo tiempo. ¿Ah? ¿Verdad, no? Claro, weón. Profe, no me haga confundir, profe. Sus clases me duelen la cabeza, ¿ya? Entonces, no. Entonces, profe, eso tiene que ver con que realmente, si es que no estoy mal, durante el mundo medieval, uno de los papas establece algo que se llama la división, hace una periodización. Y él es el que establece más o menos cuándo debió haber nacido Cristo, y en base a eso establece del año cero, ¿no? El antes de Cristo y después de Cristo. Y eso que hizo este papa inmediatamente trascendió en todo el mundo occidental. Y ha trascendido de tal manera que es por eso que hasta el día de hoy se puede hablar de antes de Cristo y después de Cristo. Inclusive gente que crea, que no cree, utiliza el término de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque es una es parte de la llamada cronología. Y recuerda que la cronología, disciplina de historia, tiene como objetivo dividir el tiempo. ¿Para qué? Para que de esa manera puedas ubicar un determinado hecho en el tiempo. Recuerda que en su momento te hablé sobre el caso de los árabes. Para los árabes existe el antes de la égira, después de la égira. Entonces ahí está su año cero. Para los revolucionarios franceses estaba el antes de la toma de la Bastilla, después de la toma de la Bastilla. En el caso de los soviéticos, cuando llevan a cabo su revolución, también establecen ahí su división. Y así, para el caso de los judíos, por ejemplo, ellos no reconocen el antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, profe, ellos toman otros hechos en base a sus llamados patriarcas, Abraham, Moisés. Entonces ellos no están en el año 2021, pues. Pero ¿cómo se llama eso? Se llama cronología. ¿Ves? No, profe, me está confundiendo. Así no es. ¿Cómo te sientes después de tus clases de historia?
¿Ah? Después que aprendes este tipo de cosas. Tienes más herramientas, ¿no? Para enfrentar el mundo. Profe, me siento mal porque siento que me falta conocer más cosas. Sí, es lo mismo que me pasa. Es lo mismo. Me siento más ignorante cuanto conozco más. Entonces, pero bueno, entonces eso es la parte de la cronología. Entonces el antes de Cristo, después de Cristo, no hay ningún problema. Antes de nuestra era, después de nuestra era, no tiene ningún problema, ¿no? Eh, ahora, esto nos lleva a entender entonces que también en algunos casos algunos dicen, no, hace 5 millones apareció el hombre. No, hace 5 millones lo que apareció es el llamado Australopithecus. El más conocido se llama Lucy. ¿Qué tienen en común tanto el Homo habilis como el Australopithecus? Los dos son bípedos. ¿Qué quiere decir? Se trasladan en sus extremidades inferiores. ¿Por qué fue tan importante, profe, trasladarse en sus extremidades inferiores? Porque eso le permitió desarrollar algo que se llama bipedismo y a partir de ese momento dejar las manos libres. Y las manos libres le van a servir para qué? Para llevar a cabo el proceso de la manipulación. Es por eso. Es por eso. Profe, la manipulación será muy importante. ¿Para qué? Porque esto va a ser una de las condiciones físicas. ¿Ya? Es una condición física que le permitirá al hombre en algún momento entonces dar el paso a la producción de herramientas. Pero no va a ser de la noche a la mañana. No es que dejó la mano libre y en ese momento empezó a elaborar herramientas. No, profe, pero así debe ser, pues es inmediatamente, es al otro día. No, profe, yo ayer vi a mi perrito que estaba en dos patitas, para mí que está evolucionando y estoy seguro que mañana hace su arco y flecha, profe. No, no, hay otro perro más grande que le pega. A ver, pues vamos a ver. Ahora sí si va a ser tan abusivo. No, el proceso evolutivo es mucho más largo. Ahora, todos los seres, todas las especies son evolucionadas. Tu gato es un ser evolucionado, tu perro es un ser evolucionado. Todos. Todos, profe, claro, tú no creas que el único que evoluciona es el hombre. Solamente que hay evoluciones diferentes. Nada más. ¿Ya? Este, ahora, en el caso del hombre va a pasar dentro del paleolítico por tres momentos, ¿no? Paleolítico inferior, paleolítico medio y superior. ¿Ya? El inferior tenemos al habilis, al erectus. ¿Ya? El erectus es el primero que usa el fuego. En el caso del Neandertal, el Neandertal es el primero que desarrolla los entierros humanos, que expresa ya su pensamiento mágico religioso. Y en el caso del Sapien, lo más conocido es el uso del arco y flecha y el llamado arte rupestre, las pinturas. Pinturas que su objetivo no es tanto decorativo, sino que tiene un carácter mágico, ritualista, ¿no? En fin. Con eso podemos regresar a nuestras preguntas. A ver, dice. El hombre como producto de la evolución pasó por cambios en sus hábitos y en su estructura biológica, como el bipedismo, el aumento del cerebro y el desarrollo del lenguaje articulado. Ya ese es Neandertal, ¿eh? Lenguaje articulado. ¿Ya? Pero los aspectos culturales que le permitieron adaptarse mejor al medio. Ah, aspectos culturales. Que le permitieron adaptarse mejor al medio. Uso de palafitos. No es. El palafito es del neolítico. En cambio, aquí no está hablando del paleolítico. El palafito es del neolítico y esto no está hablando del paleolítico. Entonces no va. Nos permite adaptar las venos paleolíticas y los entierros. Ya, pero eso nos permitió adaptarnos mejor al medio. O sea, gracias a que llevo acá mi entierro humano, ya estoy mejor adaptado. La elaboración de herramientas y el fuego. Puede ser, ¿no? La elaboración de herramientas y el uso del fuego. Y uso del fuego, debería decir. El arco, flecha y pintura rupestre. El arco, hasta aquí ya, profe, pero también las pinturas rupestres, porque eran la cuestión para los rituales y todo ello. Pero ¿cuál tiene mayor fuerza? Entre la C y la D. ¿Cuál tiene mayor fuerza? La C. Elaboración de herramientas. Claro, esto nos permite adaptarnos mejor al medio. Por fin el fuego, no solamente para cocer nuestros alimentos, inclusive para abrigarnos.
¿ya? Tú que ya sientes el frío de estos días, ¿ya? Entonces, 4, cristal, ¿no? 5, el paleolítico es el periodo de mayor duración en la historia, sí, ¿ya? Donde se encontraron las primeras evidencias de existencia de los hombres. Entre las huellas que reflejan sus creencias mágico-religiosas, creencias mágico-religiosas, se encuentran las inhumaciones, que es eso, profe, enterros humanos, y las esculturas femeninas. Ejemplo de ello, las Venus paleolíticas. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la Venus paleolítica? ¿Sí? Profe, sí. Ahí está. Esta es la Venus paleolítica. No, profe. ¿Cómo decir eso, profe? Esto es pornografía. No. Esta es una Venus paleolítica. Es una figura, es una estatuilla. ¿Qué representa? Profe, representa que en esa época el COVID estaba bravo, profe. No, representa el culto a la fertilidad, a la maternidad. Claro, es eso. ¿Ya? Bien rara esa estatuilla, ¿no? ¿Cómo va a ser rara? ¿Ya? Sale un rato a la calle y vas a ver que no es raro. ¿Cuáles son, cuáles de los homínidos dejaron dichas huellas? Iluminaciones, el Homo neanderthalensis, ¿no? Homo neandertal. Y las esculturas femeninas, el sapiens, pues, ¿no? Entonces, ¿hay clave? Sí, pues, ¿no? Dedo. Ya, ya. No, no hablo más, más se puede molestar la gente. Ya tienes aquí Egipto, Atenas, Esparta, pero creo que por aquí tenemos más de comunidad primitiva. Ya. Acá está. Pregunta número 13 dice. ¿Ya? ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿En qué creo? No, no entendí. 13. El hombre deja de depender de la naturaleza. Comienza a producir sus propios alimentos. A esto se llamó que se vayan a molestar. A algunos sí. Algunos no tienen tolerancia. Ya. Sí, sí. Me han dicho que a veces se me pasa un poco la mano al molestar, ¿no? Hay gente que no me aguanta, ¿ya? Sí, ayer en la universidad, esta fue buena. Ayer en la universidad me dicen, Edwin, ¿ya? Defínete, ¿cuál es tu posición? Y yo le respondo, estoy sentado, esa es mi posición. Me pidió mi posición, y yo ya respondí, ¿no? Profe, ya ve, pero es cierto. El hombre deja de depender de la naturaleza y comienza a producir sus propios alimentos. A esto se llamó revolución neolítica. Correcto, correcto, ¿no? Ya. Estos cambios se dieron por primera vez en la región de la creciente fértil. Claro, es uno de los lugares donde por primera vez aparece la agricultura. Es el lugar más antiguo, ¿no? 8.000 años hace aproximadamente, ¿no? Pero durante dicho periodo también se dieron nuevas manifestaciones artísticas culturales. Ya. Te está hablando de a manifestaciones culturales de la revolución neolítica. Elaboración de Venus paleolíticas, no, es neolítico. Construcción de cromlech y palafitos, cromlech. ¿Qué es el cromlech? Cromlech, profe, eso de los Transformers, ¿no, profe? ¿Cuál Transformer? Bueno, profe, cuando he escuchado cromlech, inmediatamente se me viene a la cabeza los Transformers. Ahí aterrizaba. No, este es una suerte de centro astronómico, claro. Bueno, se entiende así, o ritual, lugar de culto, ¿no? Ya listo. Neolítico, sí, sí es neolítico. Y un palafito, profe, estos son palafitos, siempre has visto palafitos, a veces simplemente que no lo recordamos. El día de hoy la gente construye palafitos.
¿Qué es un palafito? Es una choza cerca al río. ¿Y por qué, profe, cerca al río? Bueno, entenderás que en el Neolítico, para poder llevar a cabo la agricultura, necesitas ¿qué cosa? Agua. Muchos de ellos todavía no producen canales. Así que llevan a cabo una agricultura de regadío. Entonces sus casas van a ser lo más cerca a los ríos o lagos. Por eso. ¿Qué tan fácil es? Sí, pues. Entonces, profe, claro, construcción de cronos y palafitos, pues. Profe, letra microlítica, mesolítico. Elaboración de las primeras herramientas, paleolítico. 14. El desarrollo de la agricultura y la ganadería revolucionaron las formas de vida, de habitar el espacio. Las aldeas crecieron en población, se construyeron nuevas viviendas y los primeros centros urbanos en el cercano oriente, como por ejemplo, centros urbanos. Revolución, revolución ya no solamente neolítica, te está hablando de revolución urbana. ¿Cuáles fueron las primeras ciudades en el cercano oriente? ¿Babilonia? No. Nínive, profe. No, eso es 5.000 años. Estoy hablando de 8.500 años aproximadamente hace. La ciudad más antigua del mundo se encuentra en Palestina y se llama Jericó. Jericó, profe, claro. Este es el cercano oriente. Acá está la media luna fértil. Pero para este lado, para el lado de Palestina, vas a encontrar Jericó. Para el lado cerca a Turquía, vas a encontrar un lugar que se llama Hatal Huyuk. Por la tierra de leche y miel, claro, algo así. Pues entonces, Jericó y Hatal Huyuk. Los lugares donde por primera vez aparece la agricultura y ganadería. Pregunta, si son lugares prósperos, ¿no será no entonces nos puede ayudar a entender esto, ¿no? O sea, si es un lugar fértil, entonces me puede ayudar a entender que hay otros pueblos que están acechando ese lugar. ¿Y por qué, profe? Porque quieren tomar también ese lugar. Es una región muy importante. Profe, ¿verdad, no? Claro. Profe, entonces lo que quieren es ese lugar, claro. Entonces diferentes pueblos pastores se van a lanzar sobre ese lugar. Le van a llamar pues de diferentes maneras. Algunos le llaman el Canaán, otros le llaman la tierra prometida. Profe, ya empezó, pero así se le llama. No, profe, ¿qué tiene? Tranquilo, ya no hablo nada, me quedo ahí. 15. En el Neolítico se desarrolló el arte megalítico. Mega, grande, litos, piedra. Ejemplo ello, el cromlech. Estos monumentos formados por piedras grandes y toscamente labradas, erguidas en solitario o combinadas. Solitario es el menhir. ¿Ya? ¿Qué es el menhir, profe? ¿Por aquí? Menhir. Este es un menhir. ¿Qué son, profe? Son piedras sobre el suelo, sobre las cuales se rinde culto. Son piedras de gran tamaño. Ya. Ahora, continúa, dice. Dice, en solitario o combinadas. Entre los más conocidos están los dólmenes y menhires. Ajá. Los cuales tendrían fines. A ver, ¿cómo sería un dolmen, profe? Está aquí, me está olvidando. Acá es un dolmen. ¿Qué es un dolmen, profe? Es una tumba colectiva. Tiene un carácter funerario. Entonces, los cuales tendrían fines. El dolmen, funerario, ¿no? Y el menhir, un carácter ritual. Religiosos y como lugares de entierro. Religiosos. Utilitarios como viviendas. No, esos son los palafitos. Religiosos vinculados al culto a la fertilidad. Religiosos vinculados al culto. Económicos como centro de producción. Lugar de producción. No, queda solamente la A y queda la C. Religiosos y como lugar de enterramientos, claro. Religiosos y el culto a la fertilidad.
Es que puede haber dado el culto a la fertilidad, pero no, los dos no son culto a la fertilidad. Profe, entonces, religiosos y como lugares de enterramiento. El caso de el dolmen, ¿ya? Entonces, los inicios de la religión, de alguna manera, el paso del pensamiento mágico religioso ya a una religión, algo mucho más institucionalizado, se da en todo este proceso. No es muy claro el carácter religioso plenamente dicho, pero sí hay un proceso poco a poco de consolidación de las creencias. 15 entonces está bien, mejor. Hasta ahí. Estamos bien, ¿no? Sí. Profe, ya nos queda poco tiempo y nos quedan pocas preguntas también. Tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y se acabó. Ya, no hay más. A ver, profe. Vamos a Egipto. A ver, Egipto, ¿ah? A ver, si nosotros hablamos de Egipto, en Egipto la principal fuerza laboral estaba constituida por los esclavos, ¿sí o no? Esclavos, profe, claro. Es una sociedad esclavista, ¿recuerdas? Es el esclavismo en Oriente. No, profe, no. Los esclavos existen, pero no son la mayoría. La gran mayoría son los miembros de la comunidad. Por eso que lo que se señala es que la principal fuerza laboral son los miembros de la comunidad bajo un sistema comunal tributario. Eso sí, son súbditos, no son ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Simplemente aceptan, agachan la cabeza lo que establezca la élite gobernante que esté en el Estado. Y los esclavos son un sector minoritario de todo lo que es el sector laboral. Nada más. No, profe, me está mintiendo. Usted tiene que entender que luego de la comunidad primitiva viene el esclavismo así, a rajatabla, y todos se volvieron esclavistas y esclavos. ¿Yo te dije eso? ¿Eso fue lo que yo mencioné? ¿Sí? Profe, eh, profe, ¿verdad, no? ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? ¿Ya? Profe, ¿la principal fuerza laboral fueron los esclavos? No, pues. La principal fuerza laboral son los miembros de la comunidad. Mm. Profe, sus aportes, esto es Mesopotamia, listo. Profe, pero dice Egipto. En Egipto es casi lo mismo. Y en el caso de Egipto, la principal fuerza laboral está constituida por los gnomos. Ahí tenemos la importancia del felash. ¿Qué es el felash? La familia empleada. Mamá, papá, el hijo, el tío, el primo, la prima, todos. Ahora, vamos a las preguntas, ¿ya? Para poder regresar. Dice, en el antiguo Egipto se caracterizó por su gran religiosidad, destacando su politeísmo, varios dioses. Pero sería el faraón Amenofis IV. Amenofis IV, ¿dónde está Amenofis IV, profe? Amenofis IV es del llamado Imperio Nuevo. ¿Y qué es lo que hace Amenofis IV en el Imperio Nuevo? En ese Imperio Nuevo, Amenofis IV o Akenatón llevará a cabo la llamada reforma monoteísta guarmaniana. Lo que quiere hacer Amenofis IV en aquel momento es eh, quitarle, ¿ya? El objetivo es quitarle el poder que tenía el sacerdocio tebano, restarle el poder que tenía el sacerdocio tebano. Pero ¿para qué a quitarle el poder que tenía el sacerdocio? Que el sacerdocio tebano era el que predominaba sobre, de alguna manera, el faraón. Durante la época del Imperio Medio, el sacerdocio de Amón-Ra prácticamente había ejercido un gran poder sobre el faraón. Cuando se da el Imperio Nuevo y nuevamente el sacerdocio tebano está imponiéndose sobre el faraón, Amenofis IV se quiere zafar del control del sacerdocio tebano. E inclusive trata de impulsar el cambio de capital. Y la nueva capital se va a llamar Telamarna. Y con el objetivo de que consolidar el poder en torno a la figura del faraón, lo que hace Amenofis IV es establecer la reforma monoteísta, un solo dios, el culto a Atón. De ahí que a él se le denomina Akenatón, el hijo de Atón. Inclusive algunos en idioma hebreo señalan que Akenatón significa Moisés.
No, profe, ¿cómo decir eso? Impulsar un solo Dios. Ya, no te cuento más, lo dejo ahí. Búscalo. Ya te dejé la piedra. Búscalo, búscalo. ¿Quién implementaría una reforma amarniana, la cual consistía ¿en qué consistía? ¿Convertir al dios Amon-Ra en el dios más importante? No. ¿Convertir a la ciudad de Tebas en centro religioso? No. ¿Iniciar la construcción del templo de Abu Simbel? Eso lo hace Ramsés II. Decretar que el dios Atón sería el único dios en todo el imperio egipcio. Verdadero. Beso, dedo, digo. 6 dedos. 7. Las grandes construcciones egipcias no solo se hicieron con el trabajo de esclavos prisioneros de guerra, sino también se utilizó fuerza laboral de los campesinos ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué? Ya lo había señalado. Pero está fácil, pues gracias a la tributación en trabajo. ¿Ves? ¿Ves que sí se aprende? ¿Ves? ¿Ves que sí se puede? Profe, pero ¿y si ponía mi clave gracias a su condición de esclavitud? Ah, entonces mis clases no habían rendido. Ya, sí. Este, pero bueno, está bien, está bien. Tributación de trabajo. ¿Y por qué la tributación de trabajo? Porque eso es lo que hace el sector de los súbditos, ¿no? Le brinda su tributo en lo que establezca el Estado. Por me pase su Word. Pero el Word ya lo tiene, o sea, el Word como tal, ¿lo tienen en captura de pantalla o no? Creo que sí, ¿no? Sí, ya. Y como dirían, ese es otro precio. Ya. No, no, escriba, escriba. Ahí está la información. Está grabado, es lo mejor. Los egipcios creían en la vida de ultratumba. ¿Qué es la vida de ultratumba? La vida después de la muerte, ¿no? Y lo recalca aquí, dice, ¿no? En la que el alma, una vez separada del cuerpo, ya el alma se separa del cuerpo, tenía como meta final presentarse ante el tribunal de Osiris. Y esto es lo que pasa. El alma se presenta ante el tribunal de Osiris. Ahí está, ¿no? Y en ese momento, tu corazón será pesado de un lado de la balanza y del otro lado la pluma de la verdad, de la diosa Maat. Si llega a un equilibrio, habrás pasado y en ese momento Osiris te va a recompensar con la vida eterna. Y la vida eterna, profe, es yo regreso a este mundo a vivir por la eternidad. No. Entonces, lo que haces es, se abren dos compuertas y pasarás a un lugar que se llama País de los Juncos, donde no pasarás frío, hambre, sed, todo estará tranquilo. Los egipcios creían en la vida de ultratumba, en la que el alma, una vez separada del cuerpo, tenía como meta final presentarse ante el tribunal de Osiris. Para lograr dicho objetivo tenía, ¿qué es lo que tiene que hacer previamente? Construir pirámides en honor a los dioses, enfrentar y derrotar al dios Anubis, recitar los conjuros del libro de los muertos, haber cumplido con las órdenes del faraón. ¿Cómo podrás pasar al tribunal? Cumplir con las órdenes del faraón, pero si el faraón también también podía morir, entre comillas. Claro, por, por algo hay un libro sagrado, ¿no? Y el libro sagrado, que es el libro de los muertos, ¿ya? El libro de los muertos, es el libro guía. En ese libro guía hay un conjunto de, podemos decirle, de una suerte de hechizos que te permiten entonces enfrentar todos los problemas en el inframundo. Entonces, profe, esto tiene que ver con que recitar los conjuros del libro de los muertos. Sí, es lo único, ¿no? Para lograr dicho objetivo tenía que recitar los conjuros del libro de los muertos. No te enfrentas a Anubis, no construyes pirámides, haber cumplido las órdenes de los faraones. No, en realidad más que cumplido con las órdenes de los faraones, haber cumplido con los requisitos que te exige el libro de los muertos, ¿no? Entonces, casa, 8 casa.
9. Grecia, ubicada en la península de los Balcanes, lograría llegar a su máximo esplendor económico y cultural y político luego de las guerras médicas. Guerras médicas. Ya por aquí, si hablamos de las guerras médicas, espérate. Ahí está. Acá está. Entonces, en el caso de... acá está. Las guerras médicas. ¿Qué son las guerras médicas? La guerra entre los pueblos griegos versus los persas. ¿Por qué se inicia esa guerra? Son los persas los que se lanzan a la invasión sobre el mundo griego. ¿Qué hacen los griegos? Se van a defender. ¿Cuántas guerras, profe? Serán 3 guerras médicas. El inicio de las guerras médicas nos está llevando al inicio de la Edad Clásica. Correcto. Consecuencia de las guerras médicas, el triunfo de la Liga de Delos dirigido por Atenas. Atenas pasará a un periodo que se llama el siglo de Pericles, que es el auge de Atenas, que es el auge económico, político y cultural de Atenas. Basado en ello, podemos ir a la clave. Vamos a la clave. Entonces, dice, Grecia, ubicada en la península de los Balcanes, lograría llegar a su máximo esplendor político y cultural, económico, cultural y político luego de las guerras médicas, en los cuales se derrotó a los persas. ¿Qué evento o proceso se desarrollaba en Atenas de forma paralela? ¿Qué evento? ¿Ya? Me dicen, ¿no? ¿Qué evento se desarrolla en Atenas y en Esparta? O sea, Grecia, ubicada en la península, llegaría a su máximo esplendor económico y cultural luego de las guerras médicas. Al mismo tiempo que estando en Atenas, luego de las guerras médicas, la democracia llega a su auge con Pericles, pues, el llamado siglo de Pericles. Pericles no crea la democracia es instalada por Clístenes. Pero ¿quién establece las bases de la democracia? Un señor que se llama Solón. Cuando creó la timocracia, sentó las bases. Ya, sí me alcanza el tiempo para definirte, ¿no? La democracia ateniense es muy particular, porque a veces no se entiende la democracia. Mira, la democracia ateniense era algo así. Esta era la asamblea, ¿ya? Aquí están los ciudadanos. ¿Los ciudadanos qué hacen? Los ciudadanos van a tener que elegir. ¿A quiénes van a elegir, profe? Van a elegir entonces aquellas personas destacadas, que inclusive tú simplemente te podías proponer para ser la autoridad. Pues entonces así me convertí en autoridad. No. Una vez que esas personas destacadas están aquí, entonces se tenía que llevar un filtro. ¿Qué tipo de filtro? Había que evaluar tu calidad pues como ciudadano. ¿Qué habías hecho? ¿De qué se te acusaba? ¿Qué problemas tenías? Una vez que ya era evaluado tu caso, recién pasabas en ese momento a un sorteo. Recuerda, el destino. Y a través de un sorteo se elegían entonces a las autoridades. Autoridad que no tenía el máximo poder, porque cuando él quería plantear una reforma legal, lo que tenía que hacer es plantearlo ante, ante una asamblea y luego ratificado por algo que se llama la eclesia, que era una asamblea especial, que era la que aprobaba leyes. Todo este era el proceso para que apruebe sus leyes. Y él estaba constantemente evaluado. Profe, podía morir, hasta podía morir. Lo podían matar si era perjudicial para el sistema democrático como tal. Esto se llama democracia ateniense. Pregunta, ¿se parece en algo a tu democracia del día de hoy? ¿Se parece? Democracia lo único que tenemos es simplemente el nombre, ¿no? Pero bueno, eso es Atenas. 10. Claro, inclusive, simplemente para terminar en esa parte, ¿no? Como había sorteo en Atenas, quién iba a ser elegido, entonces tú no podías decir,
Pero a mí me eligieron la... No, a ti ¿quién te eligió? Tú te propusiste. Profe, pero luego aquí la gente votó por mí. Nadie votó por ti. Se tiraron los dados y saliste. Entonces, ¿dónde está tu legitimidad? No, que todos me eligieron, no. Por eso que vas a ser constantemente vigilado. Entonces, para algunos, inclusive económicamente, a algunos ni siquiera le convenía ser autoridades. Pero no tenían de otra algunos. ¿Ya? No era rentable económicamente para algunos. 10. Por eso que en el caso de Atenas, agrégale, se llama democracia participativa. En el caso del Perú, lo que nosotros utilizamos es una democracia representativa. Una vez que pasan tus elecciones, tus alcaldes, presidentes regionales, presidente de la república, tus congresistas dicen, bueno, me has elegido y me vas a tener que aguantar pues mis 5 años o mis 3 años. ¿Por qué? Porque soy autoridad. ¿Para qué me eliges? Pues? ¿Ya? Entonces, habría que hacer una reestructuración de nuestro sistema, ¿no? Pero bueno, durante el siglo V, antes de nuestra era, se desarrolló en Grecia la Guerra del Peloponeso, que fue una confrontación por la hegemonía de la península de los Balcanes. Esta lucha se desencadenó entre la polis de Atenas y Esparta. Exacto. ¿Cuáles fueron los regímenes políticos o formas de gobierno que representaban dichas polis? Bueno, Atenas la democracia, ¿no? Atenas democracia. Profe, y en el caso de Esparta, en Esparta la aristocracia, el gobierno de los nobles. Profe, pero con eso ya hay clave, pues. Dedo. Y finalmente terminamos la 10, dice. Los espartanos se preocupaban por el desarrollo de una educación y formación pedagógica muy rigurosa para la fortaleza física. Por ello sometían a los niños a ejercicios graduales de saltos, carreras y soportar los látigos y fatigas. Por esto parece mi colegio nacional. No, se parece, ¿no? Todo ello con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Preparar a los jóvenes para superar las criptias. ¿Qué son las criptias? La cacería de esclavos. No. O sea, ellos van a ir ellos lo van a cazar, ¿no? Para pasar y superar el examen de eugenesia. La eugenesia no, desde niño nomás. Se evalúa, este niño sirve para la guerra, no sirve ya, mátalo, se acabó. Formar a destacados intelectuales y artistas, no, la formación en el mundo espartano fundamentalmente es para la guerra. O sea, hacer de todo ciudadano un hoplita. ¿Qué es un hoplita? Un soldado. Labor importante en el mundo espartano, la guerra. Pero si de qué comen, la guerra te permitirá obtener dos cosas, tierras y esclavos. Y de esa manera desarrollarás algo que se llama agricultura. ¿Listo? 11 entonces dedo y terminamos con todas las claves. ¿Sí? Terminamos con todo. Listo. Con eso entonces hemos terminado y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau.